Sí. Están... Listo. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias a Dios comenzamos este nuevo proyecto como parroquia en el que nos vemos involucrados necesariamente porque no sé si ustedes se acuerdan, Ángel, cómo nació este asunto y dijimos, y bueno, ¿y por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no tener una voz? ¿Por qué no tener un espacio donde podamos compartir los argumentos los cuales nos hacen precisamente ser lo que somos? ¿Verdad? Pues damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí entre nosotros, gracias por ayudarnos, señor cura, gracias por apoyar e impulsar este proyecto que parece ser que pues ahí va tomando forma. Bienvenidos y por favor preséntense, díganos qué rollo con ustedes. Muy contento de poder participar porque yo creo que es una oportunidad de entrar en diálogo con las personas, de entrar en diálogo, de tocar temas importantes de interés y dar nuestro punto de vista desde nuestra identidad como católicos. Así es. Ahorita el padre nos recordaba cómo nace esta idea. Nace en una comida y nace en vista de que, como platicamos también, señor cura, con usted, el mundo se ha vuelto un lugar donde todos hablan su verdad, entre comillas, vamos a llamarla de esa manera, poliédrica, este mundo de muchos lados, de muchas facetas, y vemos cómo cada quien puede defender su postura y ciertamente es algo muy legítimo, es algo hasta podemos decir loable, y la Iglesia se presenta hoy con nuevos retos, ¿no? de dialogar, ¿no? Ya no podemos dar bibliazos, no podemos sentarnos solamente desde una cátedra, hay que salir al diálogo con el mundo porque, bueno, pues regresar a una evangelización tal vez más primitiva, ¿no? Es decir, ensuciarnos un poquito a lo mejor las manos. Y fíjate, incluso yo me acuerdo, un día estábamos platicando esa bendita puerta, que se hizo todo un proyecto, ¿verdad?, de evangelización, nos hizo dialogar mucho, y en ese sentido hablábamos, creo que una vez me dijiste que Karl Rahner dijo esto, ¿no?, que habría un momento de la historia en que tendríamos que explicar, así con peras y manzanas, lo que es evidente. Y eso a mí se me hizo muy interesante porque creo que ya estamos en esos tiempos en donde cada vez más tenemos que como reinterpretar y sobre todo como dialogar para poner bien en claro qué es lo que somos y qué es lo que nos da identidad, sí, en este mundo donde hay tanto camino. Como dice desde luego el apóstol Pedro, dar razón de nuestra esperanza en un mundo donde cada quien tiene su opinión, su punto de vista. En esto que decías, Ángel, una realidad poliédrica que tiene muchas formas, que no es una realidad plana donde todos miramos sí con claridad, sino algo miramos, algo se esconde, cada quien desde sus valores, desde su formación, desde sus principios opina, habla, y nosotros ante esta cultura tenemos que tener un espíritu crítico. Yo creo que tenemos que tener mucho diálogo, mucha tolerancia, pero también tenemos que tener mucha claridad, porque nosotros hablamos desde una identidad que tenemos como católicos, desde unos principios, unos valores, una visión de Dios y una visión del hombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que aportar. Y lo interesante de esto era también que pues realmente nosotros lo que queremos y lo que tenemos como finalidad en este podcast, porque así lo llamamos, ¿verdad? El podcast, pues sería cuando platicamos este proyecto con varias personas, nos decían, ¿quieren ser famosos? No, qué esperanzas, ¿verdad? La fama no, más bien queremos sobre todo tener mucha claridad, como ya comentaba, y como venimos reflexionando desde ayer con esta lectura de Jonás en la liturgia de la palabra, cómo de veras somos mandados en un mundo a predicar a lo mejor temas que son rasposos y que no nos gustaría hablar, y que curiosamente como iglesia como que como que ya no nos tenemos voz o no sé, como que la manera como interpretamos este asunto como que está medio raro, ¿no? Sí, así es, padre. Yo le comentaba que yo lo experimento como católico y como evangelizador también. Parece que incluso dentro de la misma comunidad católica hay sorpresa cuando uno intenta transmitir una verdad revelada, pues decir algo que no depende ni siquiera de uno mismo ni de la iglesia, sino que ha sido dado por Dios, así lo creemos por fe también.
Pero hay un acallamiento tal vez personal como católico, es decir, no lo digo por vergüenza, no lo digo porque voy un poquito en contra de la corriente, no lo digo porque me van a atacar posiblemente, me van a ver mal, pero también hay un acallamiento o hay una censura posiblemente también mediática, ¿no? Toda esta corrección política que ya no se puede hablar de ciertos temas desde una perspectiva, ¿no? Y yo creo que es un momento para tener valentía, para tener mucha claridad, para evitar ambigüedades, ¿no? Yo creo que por eso se necesita. Y los temas más rasposos suelen ser también los más importantes dentro de la vida personal y la vida social. Es decir, es cierto, te vas a meter posiblemente en problemas porque, por ejemplo, si hablamos de sexualidad, es inevitable que la gente no sienta que te metes en su intimidad. Pero obviamente no se hace con una intención de un juicio hacia la persona directamente, sino que simplemente que como la fe que hemos recibido ilumina todas las áreas de la vida. Nosotros creemos como católicos eso, ¿no? Que la fe que hemos recibido de Dios y que la Iglesia mantiene ilumina todas las áreas de la vida, ¿no? La área económica, la área de la intimidad, de la familia, de la política, todas las áreas. Curiosamente uno cree que no, y yo creo que más que nunca es importante que nos formemos y que estemos en diálogo, como decía el señor cura, ¿no? El diálogo con el mundo y en diálogo incluso entre nosotros mismos los católicos. Claro, a mí se me hace bien interesante cómo incluso a partir de este diálogo podemos sacar y resacar o rescatar una antropología integral, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya de veras en nuestro mundo vemos cada vez más seccionado el ser humano, ¿verdad? Que puede tener 2 morales, o 3, o 4, o las que necesite, y bueno, desafortunadamente ya estamos viendo los estragos y ojalá que este sea un grito valiente, ¿verdad? De nuestra iglesia, muy particularmente en nuestra parroquia en la que estamos y en la que queremos servir y la que nos impulsa precisamente a este trabajo evangelizador, ¿verdad? Y es que pues en este mundo tan plural, cada quien tiene sus ideas desde su formación, desde sus principios, y cada quien quiere imponer sus objetivos. Y bueno, alguien tiene esta visión, pero otro tiene los otros, y entonces en esta cultura, ¿verdad? Donde cada quien tiene sus razones. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo, esta situación del aborto, la despenalización, y hay quien da razones para estar a favor del aborto. Nosotros tenemos nuestras razones para estar en contra, porque nosotros tenemos desde luego una visión del hombre, una visión de Dios de una manera muy particular, y desde ahí vamos a defender el derecho a la vida. Entonces yo creo que lo importante es, como el evangelio que meditábamos ahora en la liturgia, ¿no? María que se sienta a los pies de Jesús y desde ahí escucha. Entonces yo creo que el católico, nosotros como cristianos, es en medio de tantas voces, de tantas opiniones, nosotros tenemos una, y es la voz de Jesús que tiene que iluminar nuestra vida y nuestra realidad, es nuestra visión del hombre y del mundo desde ahí. Qué importante, ¿no? Si te acuerdas que comentábamos ahí en ese momento, tantas voces, tanta información, tantos caminos, tanto que hay por reflexionar, que desafortunadamente ahora pensamos que cualquier cosa que se lee, por ejemplo, en una red social, eso es la verdad que hay que seguir y hay que imponer, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que sea un momento con mucha claridad y con mucha solidez, y que siempre busque, sobre todo con mucha caridad, el diálogo entre nosotros, ¿verdad? Sí. Es eso. Sí, yo creo que algo importante, al menos yo que me he topado en la catequesis, por ejemplo, es que la humildad es más que nunca necesaria, ¿no? Como dice usted ahorita, padre, honestamente, pues no lo hacemos por fama. Bueno, a lo mejor si nos dan unos pesitos, a ver si monetizamos por favor el video. No se crean, pero es decir, se hace con la intención de proponer, se trata con la intención de, como decía el señor cura, entre tantas voces, nosotros no queremos imponer nada, pero sí presentar nuestra fe. Yo en lo personal, como católico, me siento muy orgulloso de ser católico, porque no encuentro en ninguna otra filosofía, en ninguna otra ideología, en ninguna otra visión antropológica, tanta consistencia como la propia fe católica. Por eso me atrevo a hacer esto, es decir, por eso me atrevo a alguna evangelización, alguna catequesis, es con una intención, no con la intención a lo mejor de la altanería, de decir yo soy el que tengo la verdad, sino más bien como de he recibido algo que quisiera compartir, es algo bueno y está aquí para que mis hermanos lo conozcan, ¿no? Y es una verdad que antes de alejarnos nos acerca, ¿verdad? Y nos hace, como decía el Papa Francisco, somos hermanos, y realmente lo somos, ¿verdad?
Cuando nos descubrimos hermanos, cuando nos descubrimos realmente no con esta verdad que impone, sino más bien una verdad que reconcilia, que acerca y que nos hermana y nos perfecciona en el vínculo, pues yo creo que eso es lo que Jesús quería cuando nos deja en el Evangelio, ¿no? Y una verdad pues que nos acerca, como dices, pero yo creo que también nosotros tenemos una clara identidad como católicos, es que ahí es lo importante también, y desde ahí dialogamos. No vamos a ceder a nuestros valores y a nuestros principios que rigen, ¿verdad?, nuestro ser, porque no vamos a ceder, ¿verdad?, por poder dialogar, o no vamos a ceder, ¿verdad?, por ganar adeptos o amigos. No, yo creo que la iglesia tiene que ser muy clara y defenderla desde ahí, y desde ahí dialogar, desde una postura que tenemos. Respetamos otras, pero nosotros vamos a ser muy claros en lo que la iglesia proclama sobre el hombre, sobre Dios, sobre el mundo. Así es, Padre. No, sí, yo en lo personal le doy gracias a Dios por ese tipo de proyectos, porque les comparto así rápidamente, ¿no? Suele pasar que, vamos a decir, en una homilía, por muy bien preparada que esté, siempre va a haber una duda, ¿no? Una duda, y pues nadie se va a levantar y va a decir, oiga, señor cura, y no estoy de acuerdo, o a lo mejor llegará un día que sí, dice el Padre Juan Pablo, ¿no? No, pero a veces hay dudas legítimas, ¿no? Hay dudas que empiezan a nacer dentro de la búsqueda de la fe, de la verdad de cada persona, en su proceso de cada uno. Pero a veces, porque no hay espacios concretos, no dice, ¿no? Se puede quedar podemos tener una luz muy grande y al mismo tiempo no ser capaces de llegar a la dudita concreta que a lo mejor podría ser aquella en la que esa persona le empuje más de lleno a su propia fe. Por ejemplo, ahorita que yo les hablaba de los católicos, que a veces no estamos listos, no estamos preparados, y que incluso, como también platicábamos antes de empezar, incluso ni siquiera comulgamos totalmente la fe, ¿no? Y no la comulgamos precisamente porque no la conocemos o no la entendemos, ¿no? También puede ser pues que esto sea una oportunidad para eso también. Y fíjate, curiosamente el mundo ahora interpreta el aspecto de la fe como si fuera una cadena pesada que te hace un esclavo de, ¿verdad? Qué barbaridad. O sea, cuando de veras sabes vivir tu fe, yo nunca me he sentido más libre que cuando he amado a Jesucristo y cuando me ha dado pues este camino, ¿no? Pero mira, también hay otros que buscan, como platicábamos de algunos jóvenes, que buscan también algo seguro, una luz, para ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal desde mi vida como católico, y también necesitan esas seguridades, ¿verdad? En medio de tantas voces y tantas verdades que se proclaman, pues nosotros creemos en una verdad. Claro. Yo se lo voy a poner así con una pequeña anécdota familiar. Tengo un pariente muy cercano que me dice que no, él es un alma libre, ¿no? Y que él no hay una moral que lo rija, ¿no? Que él es el momento, es el sentimiento, tal vez es la aventura, no sé, algo así le entiendo, ¿no? Un espíritu muy libre, se une. Pero le digo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes algún problema económico, por ejemplo? No vuelves con tu papá y con tu mamá a su casa, donde hay una estabilidad institucional, podríamos decirle de esta manera. No vuelves ahí por un poco de dinero, por un préstamo, o sea, no vienes ahí para dormir porque ya no tienes dinero. Es decir, vuelves a la estabilidad inamovible. Es decir, vuelvo a mi casa, ¿no? Donde no se me... Tú se te hace bien ahorita salir de mochilazo, se te hace que es algo súper libre, pero necesitas algo, al final de cuentas, algo que te ancle a la realidad, ¿no? Eso para mí, a mí yo cuando, no hace mucho soy de nuevo católico practicante, es decir, vivía como católico, más bien renegaba mucho de mi fe y más bien no vivía mi fe. Tengo poco, pero mi experiencia al volver a la iglesia es esa que usted habla, señor cura, ¿no? Es algo, llegar a una piedra sólida, llegar a un lugar donde hay algo claro, algo seguro, una verdad inamovible que da mucha seguridad y también, como dice el Padre, da mucha libertad. O sea, es decir, la ley no viene, por ejemplo, a propósito de la ley, que suele a veces ser algo que parece ser que nos oprime, se convierte en algo más bien que nos empieza a liberar, porque nos empieza a planificar, es decir, nos empieza a dar en realidad nos ayuda a ser quien realmente somos. Y en ese sentido, bendita la iglesia, bendita la fe, ¿no? Porque Padre hablaba de que hay muchas voces, hay mucho, es lo que hemos estado tratando, pero al mismo tiempo no hay nada. Es decir, cada vez que suscitan nuevas filosofías, nuevas visiones del hombre, tal vez, no sé si se han dado cuenta, que hemos el más sinsentido de la vida, el más problemas existenciales. Es decir, si yo dijéramos, oye, qué bueno que hay muchas
No es así. Cada vez somos más deprimidos, cada vez consumimos más medicamentos para la depresión, cada vez hay más suicidios, por ejemplo. Yo no había creído, hace poquito me topé con una noticia, suicidio adolescente, por ejemplo. O sea, es una cosa, oye, ¿cómo puede ser que un adolescente, un joven, se suicide cuando está en una plenitud? ¿Qué lo lleva a eso? ¿No será el sinsentido? ¿No será que no hay nada que encuentre sólido en su vida? ¿No hay nada que le dé sentido a su existencia? Y eso lo vemos muy claramente en la fe, como dice el señor cura, ¿no? De una visión clara de lo que es Dios y de lo que es Él. Sí, porque si el hombre se está fragmentando cada vez más, hay pérdida de identidad y eso interiormente nos hace débiles. Y curiosamente, bueno, muchas veces desde la experiencia que me ha tocado vivir, yo he visto cómo ahora los más jóvenes, los que de repente se nos presentan como los más vulnerables, porque todavía les falta formar su criterio, están embebidos de estupidez, podemos decirlo así, en el sentido de que, ay, perdón la palabrota, en el sentido de que, pues así literalmente ellos maman de las redes sociales, de las plataformas que les presentan ciertamente pues una confusión para su misma conciencia, y entonces pues estamos luchando contra millones y millones y millones de dólares en inversión de películas y de contenidos que sabemos tienen una finalidad muy concreta, ¿verdad? Seguir expandiendo las ideologías que harán, no sé, con un fin económico, harán un desorden en nuestro mundo, ¿verdad? Eso es algo bien importante, algo que debemos... Sí, y es que lo que comentabas antes de que comenzáramos, como hay a veces, ¿cómo se le llama? Instituciones detrás de todo esto que aportan mucho dinero, sí, en lograr ciertos fines. Claro, es evidente. Yo en lo personal nunca me han gustado los pensamientos conspiranoicos, así como de que, pero si hay algo evidente, si no podemos negar la realidad de que hay un intento de homogeneización global, ¿no? Tal vez sirva, como dice el padre, con fines económicos, control demográfico, quién sabe qué, pero se nota que hay una intención. Por ejemplo, ahorita que usted, señor cura, tocaba el aborto, no es casualidad que el aborto esté sonando en todos nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Como si fuera un problema, vamos a decir, que emane como instantáneamente en todos los países de Latinoamérica. Eso es algo que claramente se está siendo fabricado, se podría decir de alguna manera. Organizaciones internacionales que lucran, por ejemplo, con los abortos, pues es lógico que tengan intereses en que el aborto sea algo legal, por ejemplo, ¿no? Y estamos desarrollando, ¿no? Es decir, creo que nuestra encarna es la verdad, porque o padre, usted tiene algunos milloncitos para invertirle. Sí. Yo soy más pobre que el más pobre del mundo, ¿eh? No, pero algo que hablamos, padre, yo creo y que es más que claro, yo creo que hablamos eso también ese día que esto nació. La verdad se defiende por sí sola, ¿no? La verdad va por delante, la verdad es Cristo mismo, y yo pienso que basta que haya un corazón dispuesto, ¿no? a escucharle, abierto, a lo mejor tal vez sediento de la misma verdad, y yo creo que esto tiene más sentido que nunca, ¿no? Tal vez no tendremos la fuerza de los millones, no tendremos la fuerza de Netflix con sus series, que claramente están en ese orden mismo que estamos hablando, pero yo pienso que si un alma escucha, si un alma encuentra un sentido a su vida, si un alma encuentra el amor de Dios, su misericordia, si un alma, no sé, se reconcilia con la iglesia, yo pienso que ya tenemos más que 1 millón. Sí, claro. Y yo creo que es lo que queremos, en medio de tantas cosas, presentarles no nuestra verdad, ni nuestros criterios, sino la verdad, que es Jesucristo, que nosotros creemos, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida, y esa verdad que nos haga libres, decía Jesús, la verdad nos hará libres. Yo creo que es lo que pretendemos, presentar desde ahí, ¿verdad? Una luz para las realidades que estamos viviendo. Haciendo como una cuña publicitaria, aprovechando, yo digo que, y pienso que, y estoy bien convencido de que también nuestros fieles nos van a ayudar mucho para compartir esto, ¿verdad? Ciertamente es que a lo mejor compartimos mucha paja, ¿verdad? Y yo espero, con el pasar de este tiempo, que nuestros fieles nos ayuden pues a seguir abriendo brecha, ¿verdad? Para de veras llegar a las conciencias y a los hogares donde más lo necesitan. Ojalá que pues compartan esto y compartan este proyecto también con nosotros, porque además es de ustedes, ¿verdad?
quiere ser una luz en el camino donde muchas veces encontramos oscuridad y donde podemos, como dice Ángel, de veras hacerle un bien a alguien, ¿verdad? No le hace que no tengamos tantos millones. Yo un poquito me doy. No, pero sí, padre, ahorita dice algo que llama mucho la atención, ¿no? Mucha paja, ¿no? Solemos ser ávidos para hablar de cosas que si bien no son malas, pero no tiene sentido. Más allá, ¿no? Y de repente cuando hay un tema que es importante, solemos evadirlo, ¿no? Entonces, qué bueno que ojalá ese se comparta y ojalá que seamos muy iluminados por el Espíritu Santo para que si hubieron algún error, por ejemplo, para de pronto nos corrija él o el señor cura, que es el que está más preparado. Claro. Esa experiencia. No, yo creo que también que es esa apertura para el diálogo, ¿verdad? Ojalá este proyecto siga adelante y entrar en ese diálogo, ¿verdad? También queremos dialogar, tener un espíritu crítico, ¿verdad? Hoy se nos pide mucho también la tolerancia, aprender a escuchar, pero luego también desde proponer una propuesta clara, ¿verdad? De acuerdo como creyentes, pues de acuerdo a lo que nos propone el Evangelio. Sí. Muy bien, pues agradecerles su presencia esta noche y también incentivarlos y motivarlos a que nuestro diálogo siempre se vea pues bien nutrido, ¿verdad? Es decir, muchas veces, y yo creo que en muchas de las ocasiones los contenidos de estos programas obviamente tendrán como finalidad pues aclarar incluso alguna duda o alguna situación que esté por ahí, ¿verdad? Como en el aire, y veremos la manera de veras especializarnos para poder de veras ser un faro que ilumine pues esas realidades, ¿verdad? Porque se hace falta, es necesario y no se diga pues la voz de nuestros pastores que tiene que estar siempre bien presente, ¿verdad? En la conciencia de todos. Sí, yo creo que yo como laico que me he formado prácticamente, bueno, no solo porque obviamente siempre me he apoyado pues en la iglesia, pero que trato de buscar mis recursos. De repente a veces me doy cuenta de que ante dudas de moral, de doctrina, de repente encuentro algunos excesos o abusos, ¿no? De repente algunas personas se vuelven muy rígidas a la hora de presentar la fe, cosa que yo no he sentido de parte de la iglesia, y de repente algunas personas que presentan la fe demasiado laxa, que al final de cuentas están diluidas, que no es nada, pues, Sí. Entonces ojalá y podamos, con ayuda de Dios, mostrar algo que esté en la virtud, ¿no? Que esté en el medio. Claro. Que sepa, sin perder la identidad, como siempre nos ha dicho, pero al final de cuentas mostrando la realidad, la verdad de que la iglesia siempre ha enseñado. Claro. No, pues felicidades por este proyecto pues que nació ahí en la plática, en el diálogo, en la puerta, ¿verdad? En la puerta de la fe. Ahí nació esto y yo creo que va a ser de mucho bien. Sí, pues muchas gracias. Pues seguirlos invitando y motivando a todos a que nos vean, a que podamos llegar a sus hogares. Saludos a nuestros paisanos de Estados Unidos, que gran parte de la mayoría, ¿verdad? Nos siguen por ahí por las redes sociales. Nos estamos viendo por ahí. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, pues, muchas gracias. Gracias a mi esposa que gracias a tu esposa que te dio permiso de estar acá. Está sacando la casa. Sí, claro. Estar ahí en la casa. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos.